Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Esta música es el signo claro de que estamos... De que ya estamos en la Semana Grande. Estamos en Semana Santa y estamos en lo que son unos programas ya especiales que se han convertido, porque año tras año, desde que empezamos en el podcast, esta es ya la tercera temporada de Memoria Sur y la tercera vez que nos enfrentamos a la Semana Santa con el podcast en marcha, se está convirtiendo, como digo, unos programas en especiales un clásico para hablar exactamente de la Semana Santa de Málaga. Y yo Hombre, creo que claro, tenemos que ir adaptando también un poco al calendario. Pero sí que es verdad, lo estábamos hablando antes, el primer capítulo que hicimos, que fue el de la agrupación de cofradías, con Pablo Atencia y con Trini García Herrera, y el segundo, que fue el año pasado, con Andrés Camino, con motivo del aniversario de la revista La Saeta. Y hoy también traemos un podcast que va a estar realmente bien y va a estar lleno de curiosidades, ya verás. Y va a ser un podcast muy chulo porque hemos vuelto a secuestrar a un compañero del periódico, a Jesús Hinojosa. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí encantado de estar otra vez con vosotros. Jesús nos acompañó ya en el episodio que hicimos doble sobre la Catedral de Málaga, que además tuvo muy muchísimo buena éxito. Lo estábamos hablando ahora, la cantidad de gente que escuchó el... La verdad que sí, fue sorprendente, vaya, la repercusión que tuvo de mucha gente que se puso en contacto conmigo, porque bueno, al final eso, se trata de contar cosas curiosas, ¿no? Eso es. Y por cierto, tanto los dos capítulos de Semana Santa del año anterior que hemos hablado, como los de la Catedral, los vamos a dejar como siempre vinculados en las notas del podcast. Eso es, para que quien quiera solo tiene que bajar la pantalla, pinchar y puede escuchar esos episodios cuando quiera. Y Jesús, precisamente le dijimos, oye, ¿qué hacemos esta Semana Santa? Jesús, tú que tienes más conocimiento sobre nosotros, ¿qué nos propones que podemos hacer esta Semana Santa? Y nos ha dejado una idea que a nosotros nos encantó y dijimos, pues vamos para adelante con ella. Así que cuéntanos, Jesús, ¿qué pues es lo que nos propusiste? Bueno, pues por la actualidad sobre todo, porque es de muy reciente presentación, yo creo que es un trabajo que merece la pena reseñarse. Porque bueno, muchas veces nos falta poner en valor las cosas que tenemos en Málaga, las cosas singulares, las cosas que nos hacen distintos y las cosas que de alguna manera nos marcan cara a nosotros y cara a las provincias limítrofes, ¿no? Como es este caso, ¿no? Yo tuve la oportunidad, bueno, me une una gran amistad con Juan Antonio Sánchez López, con el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, que hoy nos acompaña, y también amistad con Sergio Ramírez González, que es un profesor también de Historia del Arte. Y bueno, pues hace ya prácticamente hacíamos la cuenta, casi 20 años, en el 2006, Juan Antonio un buen día pues me comenta, aquí hay algo que esto va a marcar un antes y un después, ¿no? En la historia del arte relacionada en este caso también con la Semana Santa, ¿no? Y publicamos en el periódico lo que era una incipiente investigación sobre algo totalmente desconocido, que era un poco una escuela o en este caso una saga de escultores de la Málaga del 18 a las que se le podían atribuir una serie de imágenes que hasta ahora es verdad que compartían unos rasgos similares, pero se desconocía totalmente la autoría, ¿no? Yo prefiero que sean ellos ahora los que expliquen un poco cómo empezó ese hilo, ¿no? Cómo empezó ese primer... Pero bueno, nosotros dimos ese primer tirón, digamos, ese primer apunte, y a partir de ahí pues se ha desarrollado una labor fantástica de investigación en los últimos 20 años prácticamente, como digo, tanto de Juan Antonio como Sergio. Pronto, ¿eh? Una investigación, 20 años que cuando la gente tiene el libro delante, que se ve muy, muy sencillo, muy bonito, con todas las fotos y tal, realmente el trabajo investigador, y lo estábamos comentando con ellos antes de arrancar, a veces resulta, bueno, rigurosísimo siempre, de buscar agujas en un pajar, y a veces incluso un poco ingrato. Lo que pasa que, bueno, cuando ya tienes el libro, ya tienes como el niño en el mundo, es una alegría. No te acuerdas del dolor, comentando ¿no? ahora. Nacido ya no te acuerdas. Pero que sí que es cierto que también este capítulo sirva para reivindicar esa labor investigadora que hacen tantos profesionales y que después, bueno, pues es que es un legado imprescindible que además no se puede perder. Yo me gustaría hacer mención también, antes de nada, a la labor en este caso también de Fundación Málaga, de la Fundación Málaga, por estar detrás de proyectos de este tipo que ponen en valor el patrimonio histórico y artístico en este caso de Málaga. Y bueno, gracias también a este patrocinio, bueno, pues ha podido ver la luz este fantástico edición de libro que, bueno, ahora ya nos comentarán un poco sus autores cómo se puede conseguir también un poco y eso. Exactamente, sí, porque estamos hablando de ellos, pero que los tenemos aquí delante, que no nos hemos vuelto locos, que están aquí con nosotros. Vamos a darle paso para hablar con ellos. Son Juan Antonio Sánchez López y Sergio Ramírez González. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que no hemos dicho nada, los tenemos aquí. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy buenos días y nada, encantado de compartir estos momentos.
Yo quería decir precisamente antes de empezar que creo que tiene mucho mérito encontrar la figura de personaje que no teníamos situado en el mapa histórico y escultórico de Málaga y que ahora le habéis dado un nombre, una fecha y le habéis puesto, digamos, cara a toda esta historia, ¿no? O sea, eso me parece que tiene mucho mérito. Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que también lo más hermoso de este trabajo es que, en fin, uno por edad comienza una andadura y luego, pues bueno, ya sabéis que, digamos, no hay mayor satisfacción para una persona que se dedica a la enseñanza, pues que haya una persona que haya sido alumno suyo, que digamos, porque evidentemente no solamente siga, sino que finalmente se convierta en compañero de fatigas, de trabajo y, en definitiva, pues también en quien comparte este proyecto. Os digo esto porque, en fin, los inicios de esta historia, aunque efectivamente, como habéis señalado, arrancan desde hace 20 años, pero digamos hubo como una premonición, que también en ese sentido, pues en fin, yo al ser el más viejo, pues evidentemente en este sentido, si me permitís, pues quien inicia la historia, pero también de un modo particular, y os explico. Cuando yo en 1994 defiendo mi tesis doctoral, que se publica 2 años después con el título El alma de la madera, 5 siglos de iconografía y escultura procesional en Málaga, pues precisamente yo hice pues una catalogación de toda la escultura procesional, pues digamos desaparecida y actual de la Semana Santa de Málaga, pues desde sus comienzos, desde el siglo XVI, pues hasta el momento en el que se publica la tesis doctoral en 1996. Uno de los objetivos de ese trabajo, evidentemente, era, en el buen sentido del término, aunque suene como así como muy militar, era poner orden. Ahí viene ya el título del libro, que lo vamos a dar ya, que en concreto es La impronta de una familia, los Asensio de la Cerda, escultores en la Málaga del siglo XVIII. Entonces, Sergio, ¿cómo llegáis a esa conclusión de que todas esas tallas que estaban incluidas en el cajón desastre del término anónimo realmente vienen de este taller y de estas manos? En primer lugar, tendríamos que... O preséntanos, sí. Discúlpame que te interrumpa, o quiénes fueron los Asensio de la Cerda. En realidad tenemos que partir un poco del inicio de esta historia, ¿no? De esta investigación que, bueno, podríamos decir que surgió un poco del azar o en muchas ocasiones del propio destino que te lleva allí a través de otras investigaciones paralelas. Y nos tenemos que retrotraer, no tanto, como decía el propio Jesús, al año 2006, que es un poco la primera consecuencia de esa primera investigación, sino hasta el año 2002, 4 años antes. Es decir, que todo esto comienza hace alrededor de 21 años. En aquellos momentos, a través de una serie de indagaciones que Juan Antonio y yo estamos haciendo de manera paralela, pues llegan a nuestras manos una serie de documentos. En principio, podríamos decir que teníamos 2 vías abiertas, las 2 en la Serranía Natural de Ronda, aunque compartida con lo que son las actuales provincias de Málaga y de Cádiz, que son limítrofes en aquella zona. Y nos encontramos en primer lugar que, como digo, en una investigación paralela nos aparece un documento en el que se nos habla del encargo de una Virgen Dolorosa en la población de Setenil de la Bodega, actual provincia de Cádiz, en la que se nos dice que en el año 1775 se realiza una Virgen, una Dolorosa, para esa población, para la Hermandad de la Veracruz, y que la realiza un escultor malagueño, un escultor de la ciudad de Málaga, Vicente Asensio de la Cerda. Nosotros en aquellos momentos comenzamos a mirarnos a la cara, ¿no?, como buenos investigadores, y nos preguntamos, ¿esta persona quién es? ¿Tú lo conoces? No. ¿Yo lo conozco? Tampoco. ¿La historiografía la conoce? Como digo, paralelamente, y de manera también sorpresiva, en la ciudad de Ronda nos encontramos también otra pieza, un crucificado, que estaba aparejado a un pequeño retablo doselera o doselete, y está firmado, aparece una inscripción en la que se nos nombra como autor a Antonio Asensio de la Cerda. Claro, aquello fue una verdadera sorpresa, porque teníamos un Vicente, un Antonio, no sabíamos si con parentesco o no, parecía que sí, porque era un apellido compuesto poco común en esta zona y que compartían escultores más o menos de la misma época, y aquello, pues claro, despertó todas nuestras sospechas, comenzamos a indagar. Lo primero que hacemos es tirar de la historiografía, a ver si alguien ha escrito algo, si hay algo sobre este apellido en la Málaga del momento. Me estoy refiriendo sobre todo a quién, lógicamente al padre Agustino Andrés Jordén, que había hecho toda esa gran recopilación durante tantas décadas y años en numerosos archivos locales y provinciales, donde había barrido básicamente
pues todo ese panorama artístico de escultores, entalladores, arquitectos, pintores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos que con mucha merma de nuestro patrimonio documental, distintas circunstancias de la historia, pero es verdad que el padre Andrés Jordén había hecho un barrido casi completo. Nosotros consultamos y sorpresivamente el padre Andrés Jordén no nos da ni una única noticia sobre 2 escultores que aquí aparecen. Nosotros comenzamos un poco a indagar, a tirar del hilo, archivos, lógicamente locales, ¿no? Hablábamos antes un poco de la situación de algunos de estos archivos en Málaga, pues todos ellos intentamos hacer una investigación pormenorizada en el Archivo Histórico Municipal, Diocesano, Catedralicio, Díaz de Escobar, Temburi, etcétera, etcétera. Y comenzamos a encontrar algunos datos. ¿Por qué el padre Andrés Jordén, que también había mirado estos archivos, ¿no?, y que lo había barrido prácticamente de manera completa, no da noticias de ello? No lo sabemos bien. Pero ahí está un poco el hilito, aunque ahí sea está pequeño. Ahí está el hilo. Vale. Y comenzamos a tirar de ello y nos sale una tercera figura. Además, la más importante, porque es el patriarca de esa saga, como después nosotros descubrimos que es Pedro. Tenemos a Pedro, tenemos a Antonio, tenemos a Vicente. En esas primeras indagaciones que hacemos, que tienen su resultado en el año 2006 a través del primer artículo que realizamos para la revista Boletín de Arte de nuestra facultad, de nuestro departamento, y que también se hace eco en el Diario Sur en aquellos momentos, lógicamente había lagunas y había cuestiones históricas que no se habían completado. Entre ellas, nosotros incluso cometemos primeros errores en el hecho de emparentar algunas de estas figuras. Teníamos muy claro que Pedro era un poco el patriarca de esa saga de escultores en la Málaga del siglo XVIII, y después teníamos a Antonio y Vicente. Estábamos prácticamente seguros que Vicente era hijo de Pedro, pero Antonio no lo teníamos claro, porque no habíamos completado esa documentación o esas indagaciones al respecto, no teníamos el hilo del que tirar, y pensamos en un primer momento pues que Antonio era hermano de Pedro. Después hemos descubierto a lo largo del tiempo, porque a partir de 2006 comienza la segunda fase de la investigación, que llega pues hasta la actualidad con la consecución de esta monografía, pues que, claro, que era una historia mucho más completa, que daba mucho más de sí. ¿Qué relación tenían los dos en concreto? En definitiva, Antonio, sí descubrimos después que es también hijo, además el hijo primogénito de Pedro. Entonces, en esta saga de escultores malagueños, pues comenzamos por esa figura capital que es Pedro Asensio de la Cerda, padre, y un poco el patriarca de ese taller escultórico. Y después tenemos 2 hijos, Antonio y Vicente. Antonio es el mayor, creo que le lleva un par de años, un año y pico, 2 años, desde el 33 al 31 que nacen, y Vicente era menor. Claro, pero que también hay una cuestión, en ese error entre comillas, también ese error estaba, digamos, hasta cierto punto, entre comillas, justificado por la documentación, porque claro, también hay una cuestión interesante. En el archivo municipal, precisamente se conserva una documentación, pues digamos, son una serie de padrones parroquiales, hechos también, digamos, con la intención de, digamos, evidentemente controlar, como sucede hoy en día, a la población, y cómo no, por cuestiones económicas, en este caso de las contribuciones, los catastros, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, precisamente en ese primer artículo habíamos recogido pues precisamente algo muy interesante de cómo en la collación parroquial de Santiago, precisamente ellos, primeramente el matrimonio, es decir, Pedro Asensio de la Cerda y su mujer, se asientan en la parroquia de San Juan, allí nacen todos sus hijos, allí son bautizados los 2 escultores, Antonio y Vicente, y luego se mudan a la collación parroquial de Santiago. Entonces, existe en el archivo municipal, pues precisamente dentro de ese padrón, pues digamos la nómina completa de la familia. Entonces, claro, nos aparece el matrimonio, y luego nos aparecen 5 hijos. Entonces, el único escultor que aparece es Vicente. Claro, evidentemente es como ha comentado muy bien Sergio, ¿dónde está Antonio? Y entonces, evidentemente también, teniendo en cuenta la edad, Vicente tiene 20 años. Entonces, claro, evidentemente también eso nos hace pensar, no puede ser hijo, tiene que ser el hermano. Y el hermano pues anda por su cuenta y evidentemente pues ha cogido otro camino. Era así, pero no exactamente así. Porque claro, lo que sucede realmente, y eso logramos documentarlo en el Archivo Histórico Diocesano de Asidonia, Jerez,
que precisamente, digamos, ya sitúa el foco de la investigación en otro escenario, en otro territorio, es que Antonio Asensio de la Cerda, por alguna causa desconocida, pues decide, digamos, abandonarlo todo. Bueno, la causa desconocida o no tan conocida, porque, en fin, aquí nos podemos poner incluso un poco románticos, porque podemos pensar que fue por amor. Es decir, digamos, y os explico. Es decir, precisamente, digamos, él en 1752 contrae matrimonio con una joven de Ubrique, a la que seguramente tuvo que conocer en Málaga. Es decir, no es difícil suponer que hubo un flechazo, el chaval se enamora, es decir, con 21 años, 21 años se enamora perdidamente de ella, y entonces aquí es donde hay otro interrogante. Es decir, porque claro, es lo que también muchas veces Sergio y yo nos hemos preguntado, es una gran pregunta. Es decir, ¿qué puede suceder para que un escultor que es, junto con Fernando Ortiz, el que detenta el otro gran taller de escultura de la Málaga del 18, y ahí estamos hablando, como ahora comentaremos después, de palabras mayores, ¿qué puede suceder? Que el primogénito del taller, es decir, legítimo heredero del padre, y por añadidura de los dos hermanos, el que posee un mayor talento artístico, es decir, es que lo tiene todo. ¿Qué puede pasar para que, en fin, se ponga, como se suele decir coloquialmente, el mundo por montera? Y desaparezca. Se largue, y ahora se largue, ponga tierra de por medio a tropecientos kilómetros, se establezca en un pueblo donde no existe, digamos, podríamos decir, como una tradición artística. Sí, en fin, todo es imaginario, en definitiva. Exactamente. En el siglo XVIII, Ubrique, imagínate, eso sería como nada. Vamos. Claro, tenía alguna actividad artística, porque, en fin, era una población importante, pero vamos, evidentemente es que hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII, en este momento, es que hay 4 ciudades punteras en Andalucía, que es cuando Sevilla y Granada pierden la hegemonía por obsolescencia, por desgaste de la creatividad. Entonces, en la zona occidental son Cádiz, Jerez de la Frontera, y en la zona oriental es Antequera y Málaga, que son las ciudades que mandan, por así decirlo, en Andalucía durante el siglo XVIII en materia escultórica. Entonces, claro, evidentemente, es decir, estás en uno de los focos, de los puntos neurálgicos de la actividad escultórica, con una clientela riquísima. Tu padre es el número 1, con Fernando Ortiz. Tú eres el primogénito y encima eres mejor que tu hermano. Y desaparece. A mí me gustaría preguntaros, primero, ¿cómo es posible que esa presencia de una familia de escultores tan reconocidos, que tanto legado dejaron, no se conociera en Málaga? ¿Y dónde estaba el taller? ¿O cómo funcionaban? Bueno, yo quiero terminar un poco con la cuestión anterior, porque creo que es interesante matizar varias cuestiones. Ese traslado, siendo tan joven, con todas las características que ha comentado Juan Antonio, puede tener también un porqué, más allá del familiar, más allá del hecho de que se casa con una mujer oriunda del lugar y deciden establecer allí su familia y también su taller. Pero hay varias cuestiones a tener en cuenta, porque en principio o a priori es poco explicable que una persona que se dedica a este mundo se vaya de Málaga y se meta en la Sierra de Cádiz, ¿vale? Pero como digo, hay que tener varias cuestiones en cuenta. Una, la familiar, que ya la hemos comentado. Después, la segunda tiene que ver un poco con el panorama de aquella zona. Una zona que, como digo, hoy día se encuentra en la actual provincia de Cádiz. Una zona de sierra, bastante intransitable, de difícil acceso y tal. Pero que estaba a medio camino un poco entre los grandes centros artísticos. Málaga por un lado, Sevilla por el otro, Cádiz y Jerez también, etcétera, ¿no? Estaba un poco ahí en tierra de nadie. Y por tanto, con una carencia de infraestructuras artísticas, como ya comentaba Juan Antonio, que bueno, que podían ser leves, pero que no llegaban, ¿no?, al nivel nunca de una gran ciudad, como es lógico y normal. Esto hay que entenderlo también como una oportunidad. Hay que entenderlo como una oportunidad de decir, yo me establezco aquí, como así fue, y así lo hemos demostrado en el libro, y me convierto un poco en el campo o la modalidad escultórica, en la persona o en el taller que controla toda esta zona. Y así fue, porque controla toda la serranía natural de Ronda. Sierra de Cádiz, que hoy le llamamos, o Pueblos Blancos, Ruta de los Pueblos Blancos, y toda la serranía natural de Ronda, que tenía una gran carencia en este sentido. A mediados del siglo XVIII, en Ronda, que podríamos decir es la ciudad más importante de la zona, solo aparece un escultor en el catastro de Ensenada. Y además no aparece ni el nombre. Es decir, que la infraestructura era bastante carente en este sentido. Y había demanda, había muchísima demanda porque son muchas poblaciones.
A esto hay que unir también el hecho de que Ubrique, dentro de toda la zona, es una población que comienza a ser próspera. Comienza a ser próspera, pues porque, bueno, tenía una población mayor que el resto de pueblos, de municipios, y después comenzaba a tener en el 18 una actividad, podríamos decir, entre comillas, industrial, relacionada con el tema de la marroquinería, el tratamiento de las pieles, que sigue todavía siendo, ¿no?, un centro importante, ¿no?, en este sentido, que le hizo ser una población importante en este sentido, desde el punto de vista comercial, incluso de las manufacturas, etcétera. Con lo cual, económicamente hablando, hay que tener en cuenta que Ubrique ya era una población en la que había iglesias parroquiales, había conventos, había muchas ermitas y controlaba toda una zona territorial. Hemos encontrado muchísimas piezas de este escultor, de Antonio Asencio, en todas esas poblaciones de las que estamos hablando, desde Ronda hasta Olvera, hasta Algodonales, hasta Zara de la Sierra, la propia Ubrique, aunque es cierto y verdad que Ubrique sufrió muchísimo durante las confrontaciones de la Guerra Civil y ha quedado muy poquito, pero tenemos testimonios documentales y fotográficos, y después el salto que da Antonio hacia la zona, podríamos decir, más occidental de Andalucía, desde esta base de la Sierra de Cádiz. ¿Hacia dónde? Hacia Jerez, hacia Cádiz, hacia la provincia de Sevilla. Entonces lo hace ser, como digo, como hemos demostrado en este libro, una figura importante. Una figura que además también tiene un carácter muy nómada. Porque hablamos de Pedro y Vicente como dos escultores muy bien asentados en su taller y en la Málaga del momento, pero es cierto y verdad que sobre Antonio hay más incógnitas, podríamos decir, y hay más dudas al respecto. Digo esto porque es cierto que tenía su taller en Ubrique, pero él, que firmaba muchísimo sus obras, nos deja una serie de datos en las que nos lleva a pensar que él se estuvo moviendo a la hora de realizar muchas de ellas. Se iba moviendo por poblaciones, se convierte un poco en un artista, en un escultor itinerante o nómada, que iba trabajando, que se iba desplazando. ¿Y dónde estaba en concreto, según el Callejero de hoy, calle Canasteros? No, bueno, la calle Canasteros sigue existiendo. Ten en cuenta que está muy cerca precisamente de, digamos, de lo que es calle... Vamos, precisamente es una perpendicular a calle Comedia. Y precisamente está en la población de los Mártires. Es decir, lo que pasa es que, claro, la calle actualmente está muy maltratada. Claro. Es decir, que precisamente, bueno, de las edificaciones originales, pues vamos, yo me atrevería a decirte que prácticamente ninguna. Luego, en fin, como tú comentabas antes, la vivienda familiar estaba sentada al final de la calle Álamos, muy cerca precisamente de la encrucijada de la Puerta de Buenaventura, con, digamos, la calle Peña, en fin, por esa zona, la zona alta, podemos decir, de la calle Álamos, pero que a partir de un momento dado abandonan esa ubicación. Yo creo que eso, creemos que eso puede estar relacionado más bien, pues, evidentemente también con otro fenómeno y otra cuestión personal interesante. Es decir, es el hecho de que Vicente, que también Vicente Asencio, que también es un personaje pues bastante peculiar. Es interesante que, bueno, vamos a ver, hoy en día eso no es excepcional, pero sí nos ha llamado la atención que fuese un hombre soltero. En el siglo XVIII, cuando evidentemente también si aplicamos pues como una perspectiva de género, pues evidentemente es extraño, a no ser que fuese célibe por ser eclesiástico, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre, Vicente, vive solo. ¿Vive solo o vive con sus padres? Pero hay un momento en el que también aquí hay otra cuestión familiar, que tampoco, evidentemente, al pertenecer a la intimidad, pues no queda registrado. Pero claro, algo tuvo que suceder para que Vicente decida buscar un domicilio propio, que lo tuvo hasta su fallecimiento en calle Beatas, precisamente también como demuestran los padrones parroquiales, mientras que los padres abandonan esa residencia de calle Álamos y se trasladan a la calle Pozo del Rey, que os sitúo, es la primera calle que tenemos a la izquierda cuando entramos en Alcazabilla. Precisamente es el callejón del Cine Albeni, para que nos entendamos. Sí. Es decir, que precisamente es una calle, como sabéis, escalonada, que tiene como fondo perspectívico la Alcazaba. Entonces, ahí vive el matrimonio, Pedro Asencio de la Cerda, el padre, y Rosalía Rodríguez de Ábalos, la madre, pues hasta el fallecimiento de la pareja. Es decir, entonces, Vicente, mientras vive su padre, es decir, por eso da pie, parece un culebrón, pero en fin, da pie a que algo tuvo que haber, porque mientras vive su padre, vive en su casa, trabaja con su padre, pero vive en su casa.
Ya sabéis que muchas veces psicológicamente una pared por medio puede venir muy bien, y en fin, no tiene nada de malo, porque en fin, eso pasa hasta en las mejores familias, nunca mejor dicho. Pero cuando muere su padre, él se traslada a vivir con su madre y no retorna a la calle Beatas, a su domicilio, su casa particular, con su hermana, hasta que no fallece su madre. En este sentido, únicamente matizar que es interesante también el hecho de que, ya que estábamos hablando de esa última etapa de vida de estos miembros familiares, pues el hecho de que hayamos podido certificar también que, digo de manera curiosa, porque ellos estaban muy unidos, ¿no?, a lo que era la collación de Santiago, estaban dentro ya finalmente, y son enterrados, son sepultados en Santiago como era normal. Sin embargo, el cabeza de familia, Pedro Asensio, va a ser sepultado en la iglesia del Sagrario de la Catedral. Es cierto y verdad que también era una iglesia cercana a Pozo del Rey, pero no era lo normal, no era lo habitual, porque además ellos estaban unidos o vinculados directamente a esta iglesia de Santiago. Sí, fíjate también que hay una cuestión interesante, que es también una singularidad. Habitualmente en los siglos de oro, el taller es al mismo tiempo la residencia de la familia. Es decir, habitualmente, además, os lo digo porque evidentemente Málaga conserva un ejemplo emblemático de casa-taller, aunque, en fin, hoy muy transformada, como es digamos, la sede actual del Museo Rebello de Toro, que fue en su origen la casa de Pedro de Mena. Entonces, en este tipo de casa-taller, normalmente la planta baja pues se dedicaba, o había una zona semipública que era para exponer, como una especie de sala de exposiciones, podemos llamarla así. Sí, para recibir exponer, incluso los encargos, la clientela. Exactamente, pero fijaros que también con un sentido publicitario, es decir, porque en esa sala que además estaba normalmente en el zaguán, es decir, nada más tú entrabas a la casa, pues los artistas solían exponer allí las obras que estaban terminadas antes de que las recogieran, digamos, sus clientes. Y claro, era un señuelo. Pues claro, alguien imaginado, no despistado precisamente, pero alguien que fuera, pues buscando, etcétera, etcétera. Claro, aquí hay un escultor, voy a entrar, voy a ver, tiene esto, me gusta. Era su escaparate, sí. Exactamente, su escaparate. Claro. Entonces, la planta baja solía ser eso y el taller. Es decir, en el caso de un taller de escultura, con todo, digamos, con dependencias, cada una especializada en cada fase del proceso escultórico. Es decir, mucho más complejo, infinitamente más complejo que la pintura. Claro. Los pintores... Y arriba la casa. Y arriba la residencia de la familia, donde vivía el artista, fijaros, con sus hijos e hijas y sus aprendices. Porque también, según la costumbre de la época, cuando un muchacho, y fijaros, digo muchacho intencionadamente, es masculino, precisamente que era recibido por aprendiz, digamos, vivía lo común era, digamos, en un régimen de pensión completa con la familia. Es decir, esto se hacía con un contrato de aprendizaje que el padre suscribía con el maestro. Me vais a dejar recapitular, porque ya no estamos pasando tiempo como nos pasa siempre al final, que estamos ya por más de 30 minutos, pero igualmente es siempre interesante. Lo que Sergio y Juan Antonio nos están contando es que ellos descubren, o sobre todo dan sentido, a tres figuras que son las de los Asensio de la Cerda, que son Pedro y Antonio y Vicente, ¿no? Pedro padre, Antonio hermano mayor y Vicente el hermano pequeño entre ellos dos, me refiero. En ese sentido, lo interesante, o para que la gente lo sitúe, sobre todo ahora que estamos en Semana Santa y que tienen toda la semana por delante para ver imágenes, es que han dado forma, o han dado la firma, mejor dicho, de los Asensio de la Cerda a la Virgen de los Dolores del Puente, la de los Dolores de la Archicofradía de la Aspiración, la Virgen de los Dolores de San Juan y la del Amor Doloroso. Entonces, ahora mi pregunta es, y yo creo que con esto podemos acabar, salvo que vosotros queráis comentar algo más, ¿por qué no conocíamos nada de ellos y por qué hemos conseguido saber de ellos mediante Setenil de la Bodega o mediante esa marcha de Antonio, hermano mayor, a tierra gaditana? Bueno, pues evidentemente porque hay una cuestión importante. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando se establece una catalogación y se le pone nombre a unas obras, hay que partir de unos criterios. Entonces, sucede lo siguiente, es decir, que era, digamos, cuando podíamos decir, ese trabajo que yo había iniciado con mi tesis doctoral, donde están esas obras anónimas, tienen nombre o tienen autoría a raíz de la incorporación a este proyecto de Sergio. Entonces, hay una cuestión. Cuando conseguimos la fotografía de la Virgen de los Dolores de Setenil de las Bodegas, una obra documentada irrefutablemente y además perfectamente identificada de Vicente Asensio de la Cerda, claro, es que hay una cuestión también fundamental en la historia del arte, es el método del conocedor y el análisis estilístico. Es digamos, exactamente igual, prácticamente hermana gemela a la Virgen de los Dolores de la Archicofradía de la Aspiración. Claro,
Fíjate y fijaros que era lo que yo le comenté en su momento a Sergio. A mí me como se suele decir, se me puso la mosca detrás de la oreja y me pregunté, digo yo, a ver si va a ser esto. Claro. Aquello que yo había dejado empezado, pero que evidentemente no pude terminar. Claro. Y claro, evidentemente, y le digo yo a Sergio, digo yo, tenemos que conseguir una fotografía desde esa obra. Entonces, cuando la conseguimos y eso, digo yo, ya está. Entonces, ahí había ya un puente, nunca mejor dicho, por lo que viene ahora, por lo siguiente, porque claro, la reconstrucción del catálogo y sobre todo concretamente de las obras, de las vírgenes, en ese sentido, se consigue precisamente a través de ese dato irrefutable. Es decir, una obra documentada, una obra de indiscutible autoría, ya es la referencia que tenemos los historiadores del arte para proponer las atribuciones. A mí lo que me interesa es por qué en Málaga no se conoce esa familia. Si lo podéis explicar brevemente, si habéis llegado a alguna conclusión de por qué Málaga como centro de referencia de la escultura de la época junto con Antequera, por qué no había o al menos esa huella de la familia estaba tan difuminada. La cuestión es, a ver, que no se conociera ahora, ¿no? O recientemente. Os digo que por qué no nos ha llegado. Claro, porque la documentación nos ha demostrado y el número de obras y las firmas y las autorías, etcétera, que era un taller y unos componentes de muchísima proyección. Esto, claro, hemos llegado a esa conclusión. Nosotros también nos preguntábamos al principio, en el año 2002, por qué ningún historiador de los muchos que habían trabajado este campo, habíamos hablado del caso de Andrés Jordén, que había repasado todos los archivos, no nos deja ningún tipo de datos. Es algo que, en realidad, yo creo que todavía hoy día... Únicamente había un dato, pero era un dato aislado, que precisamente en su momento pues lo aportó un grandísimo conocedor y especialista en la escultura del barroco en Málaga, además precisamente el autor del libro sobre la escultura del barroco en Málaga que publicó Sur, el doctor José Luis Romero Torres, que precisamente era, digamos, en sus investigaciones sobre Fernando Ortiz. Hay un dato que además lo recogemos nosotros también relacionado con las contribuciones. Es decir, es que en ese sentido los asuntos económicos hay veces que vienen muy bien porque controlan a todo el mundo y tal. Entonces, donde se cita o se designa a Pedro Asensio de la Cerda y a Fernando Ortiz como los dos máximos, digamos, representantes de los escultores en Málaga para que declaren quiénes son los artistas de su arte que están trabajando en la ciudad. A modo de resumen, yo creo que podríamos un poco, por localizar un poco, para que las personas que ven este año la Semana Santa las imágenes en los tronos procesionales identifiquen, ¿no? Como ha dicho Juan Antonio, el trabajo que han hecho ellos es un trabajo metódico, científico, de cómo por la morfología y los rasgos de estas imágenes se le pueden atribuir a uno o a otro en función de la autoría demostrada de otras tallas similares, ¿no? En este caso, la Virgen de los Dolores del Puente sería obra de Pedro Asensio de la Cerda, la Virgen de los Dolores de la Expiración, en este caso de Vicente Asensio, como ha comentado Juan Antonio, y en este caso a la producción de Antonio Asensio de la Cerda, que parece que es un poco el que hace más obra o que se desarrolla más, pues sería Dolores de San Juan, la Virgen de Fe y Consuelo, que no la hemos mencionado, que aparece en el grupo escultórico de la Cofradía del Monte Calvario, Amor Doloroso y también el Carmen Doloroso, ¿no? Y yo también un poco quería destacar sobre todo que, bueno, se habla mucho de la influencia de la escultura, de la línea escultórica sevillana, granadina, pero hombre, yo creo que una de las cosas que se consiguen con este trabajo es poner en valor el peso tan importante que tuvo esta línea escultórica, esta saga, junto con otras en el siglo XVIII, y esa línea procede de Málaga, es decir, que al final Málaga está exportando ese peso escultórico a otras ciudades, incluso en el catálogo incluso aparecen obras hasta en Malta, ¿no? Es decir, qué curioso que hayan traspasado nuestras fronteras, lo que da importancia de cómo ese núcleo escultórico que se gestó en la Málaga del siglo XVIII, aquí en Málaga, pues tuvo esa gran difusión. Me parece muy interesante, sobre todo por lo que digo, que la gente, cuando ya vaya a salir a la calle esta Semana Santa, que sea capaz de dar forma y de imaginar, ¿no?, lo que pudo hacer esas tres personas en lo que hoy vemos en la calle de la Semana Santa de Málaga cada año. Y yo creo que todos tenemos bastante ganas otra vez de la Semana Santa, después de ese parón post-COVID. Sí, además parece que va a venir buen tiempo. No lo diremos muy alto, pero... Bueno, esperemos que sí. Bueno, estamos grabando esto en un momento donde todavía no nos podemos arriesgar mucho, pero como lo vamos a emitir ya con la Semana Santa encima, esperamos entonces que haga buen tiempo.
Esperamos que sí, de verdad, porque yo creo que todos tenemos ganas. Por mi parte, Juan Antonio y Sergio, no sé si vosotros queríais añadir algo más, pero de verdad, daros las gracias de corazón, porque es un lujo que podáis contarlo en primera persona, que podáis decir un poco qué es lo que habéis descubierto todos estos años, y daros las gracias otra vez, de verdad. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros siempre. A vosotros. De todas maneras, a mí me ha parecido tan sumamente interesante que volveremos a recuperarlos para otro podcast, para que ya nos cuenten, sí, con todo lujo de detalle, dónde se puede ubicar cada obra, porque no solo en la Semana Santa de Málaga, sino que probablemente hablan de la Sierra de Cádiz, de todos esos lugares donde dejaron huella, la huella que se pueda visitar, no solo la documental. Y bueno, para mí particularmente ha sido un privilegio, Juan Antonio y Sergio, teneros aquí en el podcast de Memoria Sur y que hayamos sido capaces también de poner, ¿no?, esa firma y esa novedad en imágenes que vamos a ver esta Semana Santa por las calles de Málaga. Yo creo que eso no ocurre siempre y eso, bueno, pues volvemos a destacarlo, ¿no? Se debe a un trabajo de investigación serio, riguroso, pormenorizado y que, bueno, hemos tenido la fortuna de conocer hoy. A mí me gustaría, por último, que si dejarais constancia de cómo podemos adquirir este libro de la impronta de una familia, Los Asensios de la Cerda, escultores de la Málaga del siglo XVIII, para que de verdad la gente interesada se va a encontrar pues con una joya documental. Pues es un libro que nos comunicaron ayer que desde el mismo día de hoy, que estamos a 23 de marzo, 23, ¿no? Estará a la venta en las principales librerías de Málaga y por supuesto también en otros portales de internet, al precio, si no recuerdo mal, de 24 euros. Perfecto, pues dicho queda, porque yo creo que más de una persona se va a interesar, por supuesto. También de las gracias a Jesús. Bueno, Jesús ya es uno de nuestros fichajes. Sí, porque además te recuerdo que nos tienes que contar una historia de una notita que había dentro de La Pastora. Efectivamente. Que no se me ha olvidado. No, eso lo tenemos en el debe. Eso lo tengo yo apuntado en mis podcasts pendientes. Pues nada, ahora viene el mes de mayo, así que no te digo nada más. Pues nada, ya te lo digo yo desde aquí, el mes de mayo fichado. Pues es la excusa perfecta. Bueno, ha sido un lujo, yo creo, el podcast de hoy. Y como digo, Juan Antonio y Sergio, gracias. Y sobre todo, seguir tirando de hilos, que me da la sensación de que todavía tenemos muchas cosas que descubrir. Sí, yo creo que sí. Pues Ana, nosotros vamos a seguir escuchando la semana que viene. Que la gente disfrute la Semana Santa. Y ya digo igualmente que la semana que viene tenemos un podcast muy especial, porque este año estamos celebrando el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso. Y hemos preparado algo muy chulo, que yo creo que la gente va a disfrutar. Así que ya está, a disfrutar de la Semana Santa y nos escuchamos. Además, de verdad, vamos a reencontrarnos con ella después de estos años tan difíciles y que nada, que vaya todo bien y nosotros nos vemos a la vuelta, Curro. Mil gracias, Ana. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.